La historia comienza con nuestro prota llamado Makoto Mizumi practicando arquería, viendo a su crush y teniendo una vida normal, pero de la nada se encontró con un dios de la tierra llamado Tsukuyomi, quien le dijo que sus padres eran de otro mundo y se vieron obligados a hacer un trato con la diosa del otro mundo para entregarle lo más valioso para ellos a cambio de poder vivir en la tierra. Así que si él no iba, una de sus hermanas iría en su lugar. Entonces, después de revisar el contrato y dejarle cartas a su familia, Tsukuyomi le dio todo el poder que pudo darle, pero luego la diosa lo invocó, así que Tsukuyomi le pidió a Makoto que le tuviera paciencia a la diosa, a lo cual él aceptó, y cuando llegó con la diosa, ella le pedía que ayudara a sus humanos en la batalla contra los demonios, pero cuando le vio la cara, no paraba de insultarlo porque le parecía una asquerosidad, y no podía creer que fuera hijo de estos dos. Y como era muy feo, la diosa le pidió que se largara y no le daría ningún poder, y de mala gana le dio la habilidad de entender y hablar idiomas de ese mundo, y lo terminó echando con el deseo de que muriera en el camino. Makoto, después de ser tratado como basura, fue salvado por Tsukuyomi y le explicó que con la bendición que le dio sobreviviría a la caída y sería muy poderoso, pero como Tsukuyomi gastó mucho poder con él, tendría que dormir varios siglos para recuperarse. Pero antes le dijo que como la diosa lo desechó, en lugar de convertirlo en un héroe, él podría ser libre en ese mundo. Entonces, cuando Makoto sobrevivió a la caída, anduvo deambulando por varios días sin agua ni comida, y solo sobrevivió porque era sobrehumano, y cuando se frustró por estar perdido, escuchó un grito de auxilio. Él de inmediato fue y vio que un monstruo estaba atacando a esta cerdita. A él le dio igual y se fue contra el monstruo, aunque se le pasó la mano. La cerdita estaba aterrada, pero Makoto solo quería hablar con ella. Y luego de un rato hablando con la cerdita llamada Emma, supo que la diosa lo mandó a propósito a tierras remotas lejos de los humanos. Emma también le contó que su aldea la pasaba mal porque sus cosechas se secaban por culpa de la niebla, y ella se ofrecería como sacrificio para que el dragón de las montañas deshiciera la niebla, pero antes llevó a Makoto a su aldea y lo alimentó. Aunque a los orcos se les hacía raro que Makoto no fuera despiadado como se rumoreaban que eran los humanos, pero hasta ellos pensaban que era muy feo para ser un humano. Makoto descubrió que Emma podía usar magia, así que ella le enseñaría a usarla, y él tenía un gran potencial. Así que cuando medirían su nivel, supusieron que tendría un gran nivel, pero era nivel 1. Emma le siguió enseñando magia, y al día siguiente Makoto se marchó para enfrentarse al dragón. Y para practicar su magia disparó una flecha de fuego, pero destrozó el objetivo y de paso se cargó a los demonios que subyugaban a los orcos usando el nombre del dragón. Luego apareció una neblina roja y apareció el dragón llamado Shin. Ellos se enfrentaron y Makoto usó el poder que le dio Tsukuyomi, así que pudo dañar a Shin, quien era resistente al fuego. Makoto le dio una arrastrada al dragón, pero este lo encerró y usó su poder para hacerlo ver ilusiones. Y ahí su crush, llamada Hasegawa, le rogaba para que salieran, pero él supo que no era posible porque anteriormente le había hecho llorar. Así que se puso serio y manipuló el espacio para romper la barrera y salió listo para acabar con el dragón. Pero este ya no tenía intenciones de pelear y se disculpó, ya que cuando lo atrapó, vio sus recuerdos y tenía mucha curiosidad. Shin sabía que Makoto venía de otro mundo y le propuso que hicieran un pacto para potenciar los poderes de ambos, y se lo propuso porque estaba interesado en sus recuerdos del otro mundo. Makoto no sabía lo que le interesaba saber y aceptó dudosamente. En el pacto tendrían que igualar sus poderes, por eso Shin usó el 80% de su poder contra el 20% de Makoto para igualar sus poderes, por lo tanto al tener más poder, Makoto sería el amo, y cuando finalizó el pacto, Shin se convirtió en esta chica dragón fan de los samuráis, y la razón por la que hizo el pacto con él fue para ver las series japonesas de samuráis que tenía en sus recuerdos, ya que era otaku. Ella sacó una niebla para ir a la dimensión que controlaba llamada Aku, pero cuando llegaron ella no reconocía el lugar, ya que normalmente era una zona vacía, pero al hacer un pacto con Makoto se volvió un bosque lleno de frutas y animales del mundo de Makoto. Y como solo podían entrar a través de la niebla, seguramente estaba fuera del alcance de la diosa. Luego cuando regresaron al lugar, Emma había llegado a pedirle a Makoto que no peleara contra Shin, pero cuando ella le dijo que era la dragona y le dio una de sus escamas para que le creyera, sabía que era la dragona.
Ellos fueron a la aldea y los chicos se agradecieron por lo que hicieron uno por el otro, y Shin aclaró que ella no pedía sacrificios para disipar la niebla, y con todo aclarado, Shin les propuso que se mudaran. Así que al día siguiente, ellos ya estaban listos para ir a vivir con Makoto. Él no tenía ni idea de lo que pasaba, pero Shin se los llevaría a vivir a Aku, ya que Makoto tenía pensado crear una ciudad, y para evitar que algún monstruo los atacara, esta niña parecida a Shin los defendería. Makoto pensó que era hija de ambos, lo que da a entender que tuvieron acción, pero no fue así, ya que Shin solo dividió un fragmento de ella. Shin terminó llevando toda la ciudad a Aku, y los orcos empezaron a instalarse. Además, Shin le prohibió ayudarlos porque él era el jefe, así que estuvo practicando magia, mientras Shin miraba sus series directas de sus recuerdos. Y como ella dejó sus recuerdos en el aire, él recordó a sus padres y quería averiguar la historia de sus padres en ese mundo. Cuando Makoto salió, los orcos tenían problemas para cortar un tronco para hacerle su casa, entonces él con una espada que le prestaron y con su poder partió el tronco como si fuera mantequilla y lo llevó como si nada. Además también curó al orco que se había cortado. El orco se sorprendió porque lo curó sin usar maná, ya que el poder que le dio su Kuyomi llamado Kai no era lo mismo que el maná, por eso en la batalla Shin no lo podía detectar. Makoto se había cortado, pero él no podía curarse a sí mismo con el Kai, y mientras se vendaba llegó Shin con este enano inconsciente, y como él se había cortado, el olor de su sangre atrajo a la araña negra de la calamidad. Shin ya la había enfrentado antes, pero el enano explicó que la araña era atormentada por el hambre, por eso no se podía razonar con ella, y anteriormente ya había peleado con Shin, pero ella se la encargó a Makoto porque ella protegería al viejo. Makoto le cortó varias patas y le dio con magia de fuego para que se fuera, pero la araña simplemente se regeneró, y como él se excedió, a la araña le encantó ya que era masoquista. Ellos tuvieron una larga batalla y la araña no paraba de regenerarse, incluso atravesó la defensa de Makoto para probar su sangre. Él provocó una explosión y se puso serio, y le dio con todo para mandarla a volar. Makoto terminó agotado, pero la araña salió del suelo y lo atrapó. Shin no podría salvarlo a tiempo, pero la araña solo le daba cariño, ya que le encantaron sus ataques y su sangre. Entonces luego de que Shin hiciera que lo soltara, como la araña ya estaba consciente gracias a la sangre de Makoto, le propuso a la araña que hiciera un pacto con Makoto. Ella accedió y con Makoto inconsciente hicieron un pacto y se convirtió en esta chica. Entonces cuando terminaron de curarlo y despertó, se encontró con esta linda chica quien decía ser su sirvienta, aunque él no sabía lo que pasaba. Ella le explicó todo y le dijo que a partir de ahora le serviría en cuerpo y alma. Cuando llegó Shin, Makoto le dio un sarcasmo a ambas de que eran grandes sirvientas por hacer pactos sin su consentimiento, pero ellas no entendieron el sarcasmo. Dejando eso a un lado, el enano que rescataron antes era un antiguo enano, y como lo convencieron de que la araña atacaba a todos por una maldición que habían eliminado, lo convencieron de traer a su gente para vivir en Aku y trabajar para Makoto. Más tarde, las chicas querían que les pusiera un nombre ya que les hacía ilusión, aunque él les quería poner Dragoncita y Arañita. Pero pensándolo mejor, a la dragona la nombró Tomoe y a la araña quien lo llamaba esposo la nombró Mio. Tiempo después, las chicas llevaron a sus parientes a Aku, los Lizardman parientes de Tomoe y los Alke parientes de Mio. Los enanos antiguos también llegaron, y como Makoto le tenía bronca a la diosa por lo que le hizo, al jefe de los enanos le parecía muy bien, ya que ellos tampoco la veneraban, y luego de decidir que llamarían a Makoto joven amo por votación, él les encargó el resto a las chicas porque quería ver a otros humanos. Pero cuando viajó y se encontró con una linda chica, esta lo confundió con un monstruo y huyó de él. Makoto no podía creer que fuera tan feo, así que fue a la ciudad cercana, pero ahí todos le tenían miedo, y como no lo entendían lo echaron de la ciudad, ya que la diosa le concedió todos los idiomas, menos el de los humanos. Makoto terminó triste, pero luego de decirle que sí era feo, le dijeron que no lo echaron por eso, sino que tenía tanto poder que parecía que lo seguían reyes demonios.
Makoto no se rendiría y aprendería a suprimir su poder y aprendería el idioma de los humanos con ayuda de las chicas quienes entendían el idioma, pero no le fue bien. Y para suprimir su poder, el enano Ruby le dio un anillo que absorbía maná hasta la muerte. Él le sugirió que se lo quitara en cuanto se lo pusiera, pero el anillo se destruyó, y el enano haría otro anillo que le absorbiera el maná como si quisiera matarlo. Y en poco tiempo lo terminó, y momentáneamente soportaría el poder de Makoto, así que partirían a la ciudad, y usaría una máscara para ocultar su cara. Él se hizo pasar por comerciante, y entraron sin problemas, aunque ahí Makoto se dio cuenta que todos los humanos eran muy apuestos, por lo que el mundo era muy cruel con él. Hasta la recepcionista del gremio era linda, pero a ella se le hizo sospechoso, así que le dijeron que Makoto tenía una maldición que no le permitía mostrar su rostro ni hablar. Por eso se comunicaba con texto. Ellos se registrarían en el gremio de aventureros y cuando midieron el poder de Tomoe era de 1320 y el de Mio era de 1500, así que Tomoe estaba encabronada por tener menos nivel y pensaba que era un error, pero la recepcionista le dijo que eran las dos con más nivel en el gremio, al contrario de Makoto que seguía siendo nivel 1. Y una vez registrados, la chica les explicó que el tercer puesto lo ocupaba la cazadora de dragones Sofía Bulga y había acabado con el dragón Mitsurugi, al cual Tomoe conocía pero le daba igual su muerte. Por cierto, te recomendaría que recordaras estos nombres porque tienen algo de relevancia más adelante. Luego los chicos fueron a una posada en donde querían estafarlos con 6 monedas de oro, pero Tomoe logró conseguir un descuento del 100%. Bueno, en realidad les cobraron 2 monedas de oro. En el cuarto los chicos decidieron ir a cenar, pero como los habían estado siguiendo desde que entraron a la ciudad, Makoto le ordenó a Tomoe que se encargara de ellos, así que se perdería la cena. Y cuando los chicos regresaban de su cena, esta niña llamada Rinon apareció. Mio le dijo que se largara, pero Makoto la regañó por eso. Él habló con la niña y ella quería su ayuda. Por cierto, Makoto ya entendía perfectamente a los humanos, pero no podía hablar su idioma. Ella le explicó que llegó con su hermana a la ciudad, pero un día simplemente no regresó a casa y a ella la echaron de casa porque no tenía para pagar la renta. Por otro lado, unos bandidos llegaron a robar las cosas de los chicos y Tomoe trató de contenerse, pero mató casi a todos, pero pudo capturar a uno y pensó que Makoto la felicitaría, pero no fue así. Y cuando la regañaba por matarlos, llegó Rinon, quien les llevó un retrato de su hermana para que la ayudaran, pero cuando llegó Mio, Makoto ya había descubierto la ubicación de la hermana de Rinon con los recuerdos de la bandida, así que les dijo que fueran a rescatarla enseguida. A ella no les parecía urgente, pero él se puso serio y les ordenó que fueran enseguida. Las chicas estaban preocupadas por cómo se puso serio Makoto por la chica, pero Tomoe sabía por qué, y era porque la hermana de Rinon era idéntica a Hasegawa, o sea su crush de su mundo. Al día siguiente, Makoto y Rinon fueron a vender la mercancía y ahí Rinon le contó que ayudaba a su hermana, pero recordó que su hermana llamada Toa era alegre aunque estuvieran llenas de deudas, pero una vez llegó más molida de lo normal y le pidió que se fuera de la ciudad, y ella le hizo caso pero se topó con este tipo. Y cuando vendieron las frutas por mucho dinero, Rinon se reunió con el tipo y él le ordenó que les robara el dinero a los chicos para que liberaran a su hermana, y ella aunque no quería no tenía opción. Makoto escuchó todo con su habilidad, pero cuando se encontró con Rinon aún la consideraba su amiga y pensaba ayudarla. Por otro lado, Toa estaba encerrada y nos cuenta que su clan un día fue humillado por un gran monstruo y ella llegó a la ciudad para recuperar el honor de su familia, pero se arrepentía de involucrar a Rinon. Y cuando estaba a punto de morir, las chicas llegaron y dedujeron que la usaban para experimentar. Ellas la sanaron y cuando se retirarían, apareció el aventurero más fuerte del gremio, ya que él era el líder de la organización. Él les propuso que se les uniera y abandonaran a Makoto para ganar mucho dinero, pero ellas se encabronaron porque insultó a Makoto y en poco tiempo arrasaron con los tipos y de paso liberaron a los otros aventureros que tenían como esclavos. Mio se madrió al tipo y Tomoe le dejó traumas al otro. Al final las chicas acabaron con todos y con la estructura, pero como competían para ver quién derrotó a más, terminaron destruyendo toda la ciudad.
pero al final las hermanas pudieron reunirse, y cuando todo se calmó y Toa le agradecía a Makoto, a él le parecía que era idéntica a Hasegawa, pero cuando se durmieron, Makoto estaba encabronado con las chicas por lo que hicieron, así que las mandó a volar para que reflexionaran. Tiempo después, los chicos junto a los aventureros llegaron a una base e informaron que unos monstruos destruyeron la ciudad, ya que Tomoe les modificó los recuerdos a los aventureros. Pero como sería peligroso dejar a las chicas juntas, Makoto convenció a Tomoe que se fuera a entrenar a un lugar lejano como lo haría un samurái, y sin ella, Mio tendría a Makoto para ella sola. O eso pensó, pero terminaron viajando con los aventureros. En el camino, Mio se encargó de varios monstruos, y Toa quería recolectar los materiales, y como Makoto no pudo negarse, las chicas lo miraban con desprecio. Pero cuando Toa recogió los materiales, no era para nada delicada. Los chicos siguieron viajando por un buen tiempo hasta que llegaron a otra ciudad, y antes de entrar, Makoto se encargó de unos monstruos especiales con su habilidad con el arco, aunque la elfa pensaba que les atinó solo porque su arco era especial. ¿Qué te pasa? Es un arco normal. Cuando llegaron a la ciudad, Makoto tomaría una misión, y la compañía Rembrandt solicitaba los ojos de hormiga que Makoto había acabado antes, así que él se quedó con los ojos, y antes de despedirse de los aventureros, compartirían sus contactos, ya que las placas de los aventureros tenían muchas funciones útiles, y ya en la noche se reunieron a cenar, y ahí nos presentan mejor a los aventureros, como la elfa Luisa, una arquera que se pasaba de honesta, Hasal, una alquimista, la enana musculosa llamada Ranina, y Toa, una ladrona oscura. Más tarde, después de la cena, como Toa les había dicho que la compañía que solicitaba los ojos tenía rumores malos, investigaría un poco, y Mio se dio cuenta de algo, y es que se quedarían a dormir solos. Y pensó en quemar una cama para dormir juntos, pero terminó llegando Makoto, y cuando ella tenía pensado entrar en acción, Makoto se quedó dormido, y ella se arrepintió de no quemar la cama al instante. Al día siguiente, los chicos regresaron a Aku, y ahí todas las razas ya estaban prosperando, y hasta le estaban construyendo una gran casa a Makoto. Los enanos también le hicieron varias armaduras, y él eligió esta, la cual fue hecha por Ruby, y también absorbía el maná como sus anillos, y cambiaba de color para pasar de defensa a movilidad, aunque todavía necesitaba algunos ajustes por el excesivo maná de Makoto. Los hombres arañas adquirieron una forma más humana y se dedicaban a recolectar ingredientes de Aku. Ya en la ciudad, Makoto fue a entregar los ojos de hormiga, y ahí lo recibió el señor Rembrandt, dueño de la compañía Rembrandt. Él creía que Makoto no le llevaba lo que quería, porque sería difícil conseguir el material para un aventurero de su nivel, pero al enseñárselo se disculpó por subestimarlo, y le contó que quería los ojos para crear una medicina, ya que un brujo le puso una maldición a su esposa y a sus hijas, y ni antes de su muerte quiso disolver la maldición. Makoto se ofreció a ayudarlos a preparar la medicina, ya que conocía a un alquimista, y como necesitaban 2 ojos para hacer una dosis, Makoto les mostró que contaba con más ojos, así que hasta los empleados se pusieron felices. Más tarde, Makoto fue a hacer el examen para ser un comerciante, el cual consistía en hacer una prueba escrita y una de recolectar materiales. Él pensó que sería difícil, pero el escrito era muy sencillo, y ya contaba con materiales aún más valiosos que los que solicitaban, así que no tuvo problemas para obtener su licencia de comerciante. Por otro lado, Tomoe continuaba con su entrenamiento y no se comunicaba con los chicos, pero llegaba a escondidas a la aldea a comer cangrejo, pero sin ella en la aldea, Mio era la que se encargaba de traducir los recuerdos de Makoto, ya que estos eran muy valiosos para toda la aldea, así que Emma pondría a Tomoe a que hiciera su trabajo, o le diría a Makoto que llegaba a la aldea a comer a escondidas sin informarle, aunque él también llegaba a escondidas a comer a la aldea. El fragmento de Tomoe le informó que últimamente la cosecha se vio afectada porque el clima cambiaba demasiado, lo cual le preocupó porque él quería poner sus negocios, y para que las personas no rechazaran sus productos por ser raros, crearía la ciudad de espejismo para que las personas empezaran a conocer los productos. Y cuando explicaba eso, Tomoe llamó de emergencia a Makoto, ya que las chicas estaban peleando, porque Mio se volvió otaku al ver los recuerdos de Makoto, y quería que Tomoe le diera las siguientes partes de su serie. Tomoe no estaba de acuerdo,
mundo, pero como ella veía sus series de samuráis y además entraba a escondidas a la aldea, le permitió a Mio ver su serie de anime. Ya en la ciudad humana, a Tomoe le daba mala espina a la empresa Rembrandt porque tenía todo su historial tan limpio que parecía sospechoso, pero Makoto confiaba en el señor Rembrandt y quería aprender de él. Y cuando se iban a dormir, las chicas le dieron a elegir en qué cama quedarse, pero él se quedaría a dormir en la silla. Al día siguiente se reunió con Hazal para hacerle las pociones al señor Rembrandt y ya con todo lo necesario, Hazal usó la bendición de la diosa para hacer la medicina, pero a Makoto le molestaba que mencionaran a esa bruja y como tardaba mucho, él aceleró el proceso con su poder. La poción estaba saliendo muy bien, y ahí nos cuentan que la poción originalmente se hacía con la flor de ambrosía, pero como era re difícil de conseguir, usaron como reemplazo los ojos, y Makoto pensaba encontrar esa flor para que fuera su producto estrella de su futura compañía. Los chicos terminaron la primera poción, pero el señor Rembrandt no pudo dársela a su esposa porque era muy violenta, así que Makoto los ayudaría y terminó sometiendo a su esposa, y gracias a él deshicieron la maldición. El proceso fue el mismo con las hijas del señor, y una todavía estaba medio consciente, pero igualmente la curaron, así que el señor estaba muy agradecido con Makoto y con la diosa, pero él odiaba escuchar ese nombre. Más tarde, cuando se reunió con las chicas, fueron atacados por unos aventureros porque Makoto ayudó al señor Rembrandt y hasta convencieron entre comillas a Mio de no hacer nada a cambio de 10 monedas de oro, aunque Makoto se lo agradeció porque si peleaba junto a Tomoe causarían un desastre. Entonces Tomoe se cargó a los aventureros y sometieron al líder llamado Late, y él al ver la muerte, Tomoe notó que no era una mala persona. Makoto no entendía por qué él fue el responsable de maldecir a la familia del señor Rembrandt. Entonces él les explicó que a los aventureros que no le caía bien la compañía Rembrandt les costaba conseguir trabajo, por eso tomaban trabajos muy peligrosos, lo que los llevaba a la muerte. Por eso cuando conoció al brujo, él lo convenció para que maldijeran a la familia del señor Rembrandt, pero él solo quería ponerles un hechizo de sueño para darle una lección al señor Rembrandt, pero el brujo las maldijo y cuando atraparon al brujo, él ya no podía dar marcha atrás, y como decía la verdad lo dejarían ir, pero antes Mio le pidió el pago que le prometió, aunque terminó quitándole todo su dinero, y hasta Makoto se sintió mal por él. Late se disculpó con el señor Rembrandt y como todo se solucionó lo perdonó, pero él dejaría de ser un aventurero. Entonces más tarde Tomoe lo visitó y como el tipo trabajaba para proteger el orfanato donde creció, Tomoe le dio una espada y le propuso que trabajara para Makoto y ella se encargaría de proteger el orfanato, y como era un buen trato terminó aceptando. Ya en Aku, las especies estaban frustradas por el entrenamiento tan intenso, así que investigaron un poco y estaban frustrados porque Mio y Tomoe arrasaban con ellos, pero el más temible era Makoto, quien no dejaba ni que se le acercaran. Entonces para animarlos pusieron a pelear a los más fuertes de cada especie y después del combate el orco terminó ganando, pero Tomoe solo los regañó porque aún no eran lo suficientemente fuertes, así que harían un ranking y las especies tendrían que cooperar entre sí para volverse más fuertes. Tiempo después, cuando volvieron a medir sus niveles, Tomoe llegó al nivel 1340, así que había aumentado 20 niveles, pero Mio seguía humillándola con su nivel de 1500. Dejando eso a un lado, la recepcionista, como sabía que eran fuertes, le pidió a Makoto que entrenara a unos aventureros, ya que el aventurero más fuerte se había retirado, o sea Late, y el resto de aventureros estaban deprimidos porque ellos los humillaron. Makoto aceptó y ya tenía unos aventureros en mente, así que más tarde le pidió a Tomoe que entrenara a Toa y al resto, pero Tomoe era demasiado exigente con el entrenamiento y casi los mata un par de veces, pero también les hizo ver sus errores, ya que la elfa atacaba de cerca siendo arquera y Hazal se mantenía ocupado curándolas porque se lanzaban a lo loco. Entonces gracias a Tomoe hicieron una estrategia y después de una larga batalla acabaron con una madriguera de monstruos monos, pero ella los mandó a acabar con otra madriguera, pero esta vez sin su ayuda, lo cual era una locura. La recepcionista del gremio no lo podía creer porque acabar con un mono ya era muy difícil, pero ellos llegaron al gremio todos molidos, pero lograron acabar con la madriguera y pasaron a ser los mejores aventureros de la ciudad.
Por otro lado, Makoto pensaba buscar la flor de ambrosía para comerciarla, ya que era muy valiosa. Él también habló con el señor Rembrandt para que le rentara un local en la ciudad. Él se lo daría, pero se preguntaba por qué quería rentar un local en lugar de comprarlo. Y era porque si compraba un local, tendría que informarle al reino y luego tendría que trabajar como espía para el reino, ya que así funcionaba el reino. Él lo entendió y le sugirió que abriera su local en una ciudad neutral, así no tendría que informarle al reino. Y básicamente lo que hacía el señor Rembrandt era echarlo sutilmente, pero le pasaría uno de sus contactos para que abriera pronto su local, así que Makoto le agradeció. Tiempo después hicieron una fiesta para celebrar la apertura de su compañía y ahí sus sirvientes hablaron con él. La chica araña, que mejoró su transformación, le contó que los de su especie como Haruna entrenaba con los demás, Minato investigaba sobre herrería y alquimia, Hokuto se la pasaba ayudando a los orcos y ella, quien por cierto se llama Akina, le servía directamente a Mio. Ahí también habló con casi todos los de Aku, pero los importantes eran el enano Beren, a quien Makoto le propuso que atendiera a la tienda y fabricara armas para comerciar. También con el orco llamado Hayato, al cual le curó su herida hace tiempo, y él sería el encargado de guiar a los aventureros a la ciudad de Espejismo, o sea, la ciudad que crearon para dar a conocer sus productos. Luego, cuando las chicas comían, tuvieron una terrible sensación y cuando se encontraron con Makoto estaban preocupadas por él porque sintieron que había muerto, y tras platicar descubrieron que la concentración de Makoto al disparar las flechas estaba a otro nivel porque inconscientemente enviaba su conciencia al blanco y luego regresaba para tirar, y eso básicamente era un suicidio, y tras morir y renacer su maná aumentaba exponencialmente. Por eso Aku cada vez se expandía más y seguramente ya estaba al nivel de la diosa, así que si lo encontraba seguramente querría matarlo. Entonces momentáneamente Makoto ocultaría su maná con su kai y también le prohibieron usar el arco, aunque en la ciudad al no poder usar el arco le causaba estrés, pero luego un bolso voló hacia él y cuando ayudaba al semi-humano supo por qué le decían que no parecía humano. Luego de ayudarlo llegó una cariñosa a seducirlo, pero las chicas llegaron a sacarlo de ahí y en el cuarto estaban reencabronadas con él y no lo dejarían escapar porque ellas constantemente intentaban seducirlo, pero él no se daba cuenta y sí parecía interesarle las mujeres. Él las veía como su familia y las respetaba mucho como para hacer ese tipo de cosas, pero le dio vergüenza decirles eso y les dijo que eran unas entrometidas, pero ellas no se lo tomaron bien y le harían de todo aunque él no quisiera, pero él las detuvo y escapó a Aku. Y al día siguiente, luego de que le dieran un nuevo equipo, Mio se disculpó por propasarse y él la perdonó, y para quitar la atención le propuso que fueran a buscar la flor de ambrosía ellos solos, a lo cual ella al instante aceptó. Por cierto, estas chicas llamadas Saku y Eris protegían la flor de los ladrones, y cuando los chicos fueron a buscar a las chicas para negociar, dejaron atrás a unos aventureros que los seguían y terminaron encontrando las flores. Y como el terreno estaba resbaloso, Makoto le pidió su mano a Mio, y ella con todo el gusto del mundo le tomó la mano, y quería que ese momento durara para siempre, pero los terminaron interrumpiendo las chicas del bosque. Makoto les dijo que quería negociar con ellas, pero luego llegaron los aventureros que querían apoderarse de todas las flores. Entonces los atacaron a todos, y como Mio estaba que se moría de la cólera, Makoto la cargó, y la aventurera quería que Makoto las enfrentara. Y por cierto, la aventurera era la supuesta cariñosa de antes. Las cosas se complicaron, así que Tomoe, quien los estaba viendo, le dijo qué hacer. Entonces Makoto envió a los aventureros a la ciudad de Espejismo, en donde los recibieron los chicos, y para que Mio reaccionara usó su sangre, y una vez consciente, ellos sometieron a las chicas, y como ellos solo querían negociar, los llevaron a su aldea y les presentaron a los representantes de los ogros del bosque, los cuales eran más o menos como los ancestros de los elfos. Ahí también conocieron a Adonou, un tipo con mirada sospechosa que no se llevaba bien con los ancianos. En la aldea también conocieron a Mondo, el maestro de las chicas, y como le estuvo sobando la mano a Makoto, Mio lo mandó a volar. En la aldea pasaba algo raro, así que Mio estuvo recolectando información y descubrieron que Adonou estaba colaborando con los demonios y Mondo estaba poseído por un ente, y cuando estos hablaban solos, el ente apareció y se cargó a Adonou por colaborar con los demonios.
Makoto se enfrentaría a Lich y este usó su gran poder, pero Makoto lo repelió con su enorme cantidad de maná y lo venció sin problemas, pero hablaría después con él. Tomoe llegó a la aldea y como conocía al jefe de la aldea porque hace años ayudó a los ogros del bosque, también los convenció de que le sirvieran a Makoto. Más tarde en Aku, los chicos hablaron con el Lich y ahí él les contó que se convirtió en Lich para buscar una forma de convertirse en un Grand, o sea un humano superior capaz de viajar a otros mundos. Makoto sabía que el Lich sabía mucho sobre magia, así que le pidió que le enseñara, pero él se negaba porque solo estaba interesado en convertirse en un Grand. Tomoe supo que Lich quería convertirse en un Grand para ir a un mundo en donde la diosa no interviniera, pero le contó que los Grands eran simples humanos que lograron viajar a otros mundos a través de grietas dimensionales que habían en el pasado, pero la mayoría fueron atraídos de vuelta a este mundo y eran contados los que lograron quedarse en otro mundo, refiriéndose a los padres de Makoto, así que los Grands no podían viajar a otros mundos, sino que los nombraron Grands porque pudieron viajar a otro mundo, y actualmente aunque la diosa le permitiera a alguien viajar a otro mundo, tendría un 10% de probabilidades de sobrevivir, lo cual era un suicidio. El Lich supo que todos sus esfuerzos habían sido en vano, pero Tomoe le ofreció que le sirviera a Makoto, y como sus objetivos eran similares, terminaron haciendo un pacto, y el Lich terminó regresando a su forma humana, y Makoto lo nombró Shiki. Pero luego cuando le explicaban las reglas, Tomoe supo que algo terrible pasaba, y cuando hubo una explosión, ella terminó desplomándose. Makoto le encargó a Mio que cuidara de Tomoe y él fue al lugar de la explosión junto a Shiki, pero él no estaba acostumbrado a su cuerpo, así que curó a los heridos a distancia, y cuando él llegó reconoció a Hakuto y recordó cuando su querida mascota murió. Shiki logró salvar a varias personas, pero Hakuto estaba en peligro de muerte y el Kai de Makoto no podía sanarlo, entonces combinó su maná con el de Shiki para salvarlo, y una vez estable, la niña orco le mostró el collar del orco que había hablado con él. Makoto llegó al lugar de la explosión y se dio cuenta que había presencia de sus conocidos de Aku y había una aventurera al otro lado de la niebla. Él quería ir a preguntarle lo que pasó, pero ahí vio los recuerdos de la aventurera y descubrió que su primer encuentro con ella fue planeado por ella para utilizarlo. Además, cuando llegaron a Aku y fueron bien recibidos, ellos empezaron a robarles y a golpearlos, y los chicos trataron de detenerlos pacíficamente, y cuando llegó el fragmento de Tomoe, la aventurera les lanzó uno de los anillos cargados de Makoto, y el fragmento de Tomoe quiso contenerlo, pero todos terminaron muriendo. Todos a excepción de la aventurera, quien sobrevivió de milagro por un artefacto. Ella estaba más preocupada por lo que se robó que por sus compañeros, pero luego llegó Makoto todo encabronado, y con el arma del orco que murió le quitó las manos y terminó matándola. Él empezó a llorar, pero no sabía si era por matar a alguien o por sus compañeros fallecidos. Tras lo que pasó, le hicieron un funeral al fragmento de Tomoe y al orco. Makoto también se disculpó con los familiares y amigos del orco que falleció, pero ellos no lo culpaban y darían sus vidas con gusto por él y la ciudad. Tiempo después, Makoto fue con el señor Rembrandt, quien lo ayudaría a instalar su tienda en la ciudad neutral. Ahí él también le enseñó su cara, y ellos pensaban que era feo, pero a él después de lo que pasó con su esposa, no le importaban las apariencias, aunque Makoto se sintió mal porque lo compararan. Ya en Aku, Tomoe se había recuperado y Makoto se iría con Shiki a la ciudad neutral, pero cuando usaba el portal, la diosa lo encontró y lo terminó transportando a un lugar desolado, en donde lo atacó esta chica y logró cortarle 2 dedos. Makoto no podía curarse ni contactarse con las chicas, y cuando les preguntó por qué lo atacaban, ellos supusieron que él era aliado de la diosa y lo matarían porque ellos eran aliados de los demonios y él impedía que el ejército de demonios avanzara, ya que estaban en medio de una guerra entre demonios y humanos. Makoto no podía huir a Aku porque lo seguirían, así que trató de ganar tiempo para escapar, pero ellos no lo dejarían escapar fácilmente, y solo sobrevivió porque tenía una buena armadura.
Ellos pensaron que sobrevivió por la protección de la diosa, así que la chica se puso este anillo para anularla, pero él no tenía la protección de la diosa. El chico entendía lo que decía, pero aunque Makoto le explicó que no era aliado de la diosa, ellos no pensaban dejarlo escapar. Pero antes de atacarlo se presentaron. La chica era Sofía Bulga, la aventurera con más nivel después de Mio y Tomoe, y el chico era Mitsurugi, el supuesto dragón que había asesinado a Sofía. Como ellos no lo escucharían, Makoto se puso serio, y cuando se quitó un anillo se puso a la ofensiva y empezó a someterlos. Pero ellos no eran débiles, y cuando Sofía le daría un golpe, él destruyó su arma con el arma que le hicieron los enanos. Pero luego la chica lo abrazó y lo subió hasta la cima para dejarlo caer. Ellos ya lo daban por muerto, pero Makoto empezó a usar su magia y le daba tanto a los demonios como a los humanos sin querer. Y para finalizar, les lanzó sus anillos con magia de agua, provocando una gran explosión. Aunque los tipos lograron sobrevivir y estaban decididos a encontrarlo y matarlo. Y cuando Makoto despertó, estaba durmiendo con las chicas, pero ya le habían sanado sus heridas y ellas se alegraban de que estuviera bien. Luego de eso, Makoto le informó a los chicos lo que pasó, así que Makoto tendría que entrenar y tener más cuidado con la diosa, y las chicas querían estar a su lado para protegerlo, pero él quería ocultarlas de la diosa porque eran su as bajo la manga, y con ese halago las chicas no pudieron negarse. Tomoe también le presentó a otro de sus fragmentos, el cual fue mezclado con uno de los anillos desgastados de Makoto, y como fue hecho con el maná de ambos, básicamente era como la hija de los dos, pero Mio no le permitía que lo llamara papá. Por cierto, ¿recuerdas a los ogros del bosque? Pues estos vivían y entrenaban en Aku, y en la ciudad de espejismo empezaban a llegar aventureros. Makoto también abrió su tienda en la ciudad neutral, y ahí el enano mostró lo hábil que era, y les dieron muestras gratis de la fruta, y hasta Aqua llegó a trabajar ahí, ya que no quería seguir con el entrenamiento, y Late se encargó de que llegaran muchas personas a la tienda, así que fue un gran éxito. Hasta el señor Rembrandt fue a ver a escondidas el éxito de la tienda. Makoto también nos cuenta que en la batalla que tuvo, los humanos y los demonios sufrieron muchas bajas, pero en la guerra también se encontraban dos héroes que venían de su mundo, pero por el momento no le interesaba conocerlos, y el anime finaliza con Makoto recordando por lo que pasó, y se alegraba de estar en ese mundo. Aunque tenía unos sirvientes problemáticos, así que su futuro por el momento no se miraba prometedor. Por cierto, si les gustó el anime, les tengo buenas noticias, ya que el 8 de enero, si no estoy mal, sale la segunda temporada, así que podrás buscarlo como Tsukigami Chibiku. Y si quieres que haga un resumen de la segunda temporada, puedes dejar tu like y comentar. También puedes suscribirte, ya que eso me ayuda bastante. Y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.